Eh, ujú. Sí, ya puede entrar. Pero puede ingresar. Ya puede ingresar. Usted también ya puede ingresar para que quede ahí constancia. Pero mire, Vane, hay un problema, Vane, que puede entrar desde el WhatsApp, porque ahí le mandé el enlace. Desde WhatsApp voy a entrar, porque tengo la computadora, ahorita no tengo internet, pero con el celular sí. ¿Ya le di para que pueda compartir? Sí, ya. Sí, bueno, solo vamos a hacer el inicio. Bueno, muy buenos días. En esta ocasión tenemos la participación de la postulante Alice Melgar Domínguez, quien nos va a ilustrar con su clase demostrativa para el proceso de concurso CETI 003-2023. Con usted en la sala, Máster Alice Melgar. Muchas gracias. Bienvenidos. Bueno, vamos a dar inicio a la clase demostrativa Ahí está, ahí está. del día de hoy. Muy buenas tardes, chicos. Mi nombre es Sí. Alice. Yo sugiero que esté ahí para que quede, sí, 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 muy bien. Solo que para... Ahí. Muy buenas tardes. Mi nombre es Alice Eloísa Melgar. Ajá. Vamos a dar Tal vez el inicio... micrófono para que se le escuche, quede grabada la voz. No sé si tiene el micrófono ahí un poquito para que le suba, sí, está Sí, bien. está. Sí. Ajá. Sí, porque está en el Sí, micrófono ya, encendido. perfecto. Sí, Ah, aquí ya. se graba. Ah, ok. Sí, ya. Ahora sí. Sí, para que pueda escucharse y que quede ahí el audio porque tiene que quedar grabado. ¿Me entiendes? Sí, Sí. listo. Ajá. Ya. Ya. Ya, bueno, muy buenos días. Vamos a dar inicio con la clase del día de hoy. Para dar continuidad a lo que hemos estado trabajando con los demás equipos relacionado al estudio del proyecto de negocio. Entonces, el día de hoy vamos a ver la parte financiera. Entonces, para dar inicio, vamos a dar el objetivo de la clase. ¿Cuál es el objetivo del día de hoy? Vamos a dar a conocer las herramientas básicas para la elaboración de un estudio financiero y así poder determinar la viabilidad y la factibilidad del proyecto de negocio que están trabajando el día de ustedes. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que ustedes conozcan las herramientas. ¿Qué es lo que van a poner en práctica, jóvenes? Van a poner en práctica todo el conocimiento adquirido durante toda su carrera en este estudio y todo lo que han trabajado desde el estudio financiero. Entonces, para dar como un feedback o una retroalimentación de lo que se vio en las clases anteriores, primero vamos a ver cuáles fueron los estudios que ustedes ya han trabajado. Ustedes, para poder llegar a lo que se le denomina el estudio técnico financiero, tuvieron que haber trabajado primero el estudio de mercado, el estudio técnico y el estudio ambiental. Todos esos estudios son necesarios para poder determinar si es viable o no es viable un proyecto, la rentabilidad de cada uno de ellos. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, aquí en el estudio técnico vamos todo lo que hicimos en el estudio técnico, los costos, la capacidad instalada, todo lo que aprendieron en esa parte, vamos a aplicarla ahorita en el estudio financiero y vamos a hacer un análisis de ingresos y de gastos. Entonces, como pueden ver en ese pequeño diagrama, todo se generó por una idea o una oportunidad de negocio. Cada uno de ustedes identificó cuál era su negocio a trabajar y qué es lo que querían hacer. En base a eso hemos ido avanzando. Entonces, ya este es como el final para que ustedes podamos determinar y decir, sí, vamos a lanzarnos con este proyecto y qué es lo que necesitamos, saber si van a haber estudios, van a haber
conocimientos económicos. Entonces, en este caso vamos a saber si es rentable, si nosotros realmente vamos a aprobar ese proyecto, y aquí es donde vamos a aplicar cada uno de los conocimientos, como les dije al inicio. ¿Qué es lo que se hace en una evaluación financiera? Primero necesitamos los costos de operación y de mantenimiento del proyecto. Y ustedes dirían, ¿de dónde salen eso? Bueno, de lo que ya trabajaron anteriormente en lo relacionado al estudio técnico. Todos ustedes son expertos en su área y ustedes ya investigaron sobre eso. También debemos determinar los ingresos. ¿De dónde salen los ingresos de mi evaluación financiera? Listo, el estudio de mercado. ¿Se acuerdan cuando vimos lo que era la oferta y la demanda? Ustedes ahí identificaron el precio de venta de su producto. Y eso nos va a saber ahora cuáles van a ser mis ingresos. Y ahí es donde nosotros vamos a relacionar lo que se le denomina ingresos y gastos. Para que nosotros hagamos esa diferencia entre ingresos y gastos, se denomina también lo que es el flujo de fondos. Ese flujo de fondos me va a ayudar a mí a saber cuál va a ser mi rentabilidad o no rentabilidad del proyecto. Pero también, aparte de mis costos y de mis ingresos, yo necesito saber si el proyecto ustedes lo van a financiar. ¿Y cómo? A través de diversos préstamos, o cómo lo van a hacer, cuánto van a aportar los socios. Entonces, es aquí donde nosotros debemos de saber cuánto voy a aportar, cuánto voy a solicitar prestado y demás. También necesitamos hacer un análisis de sensibilidad. A eso le llamamos, por ejemplo, cuando nosotros vemos si es un escenario optimista, pesimista y probable. Y tenemos los costos de inversión. Los costos de inversión, nosotros son los denominados los costos que yo voy a ejecutar al inicio del proyecto. Listo. Entonces tenemos, cuando nosotros analizamos los costos de inversión y los ingresos. Estos tres panoramas que yo tengo aquí, desde cuánto me cuesta al inicio un proyecto, desde cuánto me va operando y cuáles son los ingresos. Yo debo tener bien claro cada uno de estos escenarios para poder determinar lo que se le denomina a nosotros al flujo neto de efectivo. Ese flujo neto es el que me va a servir para saber todos los indicadores. ¿Y a qué denominamos esta tasa de actualización? Como ustedes pueden ver y me pueden preguntar, bueno, Lica, ¿a qué se refiere? Es la tasa de descuento, la tasa que nosotros necesitamos saber, que puede ser la combinación de la tasa de préstamo más la inflación. Y tenemos el flujo actual de fondos. Cuando yo hago esa actualización, ven y ya puedo identificar lo que se le denomina al valor actual neto, la tasa interna de retorno y también una relación costo-beneficio. Ahí va a depender de su proyecto, porque también podemos analizar lo que es el periodo de recuperación, el punto de equilibrio y otros indicadores que me van a ir conociendo. Cada uno de ustedes, jóvenes, deben de saber cómo va a ser la importancia de su empresa. Si, por ejemplo, estos indicadores a mí me salen positivos, que los vamos a ir viendo más adelante, entonces se acepta o no se acepta el proyecto. ¿Es rentable o no es rentable? Se hace un análisis cualitativo. ¿A qué nos referimos con un análisis cualitativo? Yo necesito ver todo mi escenario financiero, necesito ver toda la parte contable, mis estados financieros, para poder determinar. Y es lo que les decía al inicio, análisis de sensibilidad que se refiere a un escenario pesimista, a un escenario probable o a un escenario que es el que es probable, que es el que nosotros decimos. Y se hace un análisis global. También hacemos un análisis económico-social del proyecto. Y eso como que ahí terminaría, y entonces ahí termina el diagrama que empezamos a explicarles desde el inicio. La pregunta que ustedes se tienen que hacer, ¿cuáles son mis costos de inversión? Como su empresa, ustedes se tienen que definir y hágansela ahorita, jóvenes, y pregúntense, ¿cuáles son mis costos de inversión? Como diría alguno de ustedes, los costos de inversión son los que se hicieron en el estudio técnico, en efecto. Es lo que se trabajó en el estudio técnico, desde el proceso de alquiler, desde el proceso de mantenimiento, todo lo que usted analizó del costo de inversión. Entonces, ahí es donde nosotros, y aquí les traigo algunos ejemplos. Si, por ejemplo, su proyecto tiene relacionado, usted necesita un terreno, ese va a ser su costo de inversión. Si usted quiere saber sus costos de estudio, todos los estudios de factibilidad, todos estos requieren un costo. La planificación, desarrollo de recursos humanos, infraestructura, maquinaria y equipo. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, ustedes que tienen el caso de una empresa de producción. Su empresa es de productos artesanales. Entonces, usted debe saber qué tipo de maquinaria o mobiliario necesito para producir esa empresa de productos artesanales. Si, por ejemplo, el otro equipo tenía un hotel, entonces yo necesito saber todo lo que necesito con los blancos y con todo para poder llevar a cabo la operación de un hotel. Entonces ahí es donde yo vengo a mezclar todos los costos y es donde ustedes deben de tener claro. Los imprevistos, siempre hay que estimar al inicio de una inversión cuáles son los posibles imprevistos y los escalamientos. Y los costos de operación pueden estar divididos. Aquí recordemos un poco la clase de contabilidad de costos. Está la parte de mantenimiento, los insumos y materiales, que es, por ejemplo, en el caso de los jóvenes que están trabajando con productos artesanales.
En productos artesanales necesitamos saber cuáles van a ser mis insumos, cuál va a ser mi inventario de materia prima, mi inventario de producción en proceso. Yo necesito identificar cada uno de ellos. Y todos esos van a ser mis costos. Y a los administrativos, ya lo que sabemos, a mis sueldos, papelería, depreciaciones, y mi costo de venta, por ejemplo, comisión y fletes. Si ustedes ven, jóvenes, aquí no les vengo a hablar absolutamente todavía nada nuevo, porque todo eso es los conocimientos, los saberes previos que ustedes ya tienen de sus clases y los vienen a aplicar el día de hoy con el estudio financiero. Entonces, solo es una combinación de esos, y aquí es donde sabemos cuáles son mis costos en un proyecto, mis costos de inversión, los costos de operación que voy a tener en mi flujo y mis costos totales. Eso me da cuál es mi costo total. Yo como inversionista necesito saber cuánto me cuesta para yo poder decirles si va a saber ese proyecto. Y aquí es donde viene ahora la magnitud, donde dicen otros, yo voy primero a cuánto quiero ganar. Yo quiero saber cuáles son mis ingresos. Entonces, todo va a depender de la perspectiva. Si usted tiene bien definidos sus costos, va a saber si son los ingresos van a ser rentables o no rentables. Entonces, les voy a hacer una pregunta. ¿Conocen ustedes sus posibles ingresos de proyecto? Plantéenselas, analícenlas y ustedes pueden decir, sí, los identificamos en el estudio de mercado. Ah, buenísimo. Entonces, ahí en el estudio de mercado ustedes analizaron oferta y demanda y pudieron identificar los ingresos de su proyecto. Entonces, plantéense esa pregunta unos momentos y me van contestando en la medida de la clase. Cualquier duda que tengan, por favor me la hacen saber para yo poder parar y decirles. El proyecto deberá generar durante la etapa de operación o financiamiento los ingresos necesarios. En este caso, yo necesito saber los ingresos que necesito para cubrir los costos de operación y de inversión. Imagínense ustedes que tengan un proyecto en el que mis ingresos son de 50,000 empiras y mis costos son de 100,000, ustedes dirían, es rentable. Ahora bien, posiblemente en el primer año usted va a tener sus ingresos por debajo de sus costos porque está tratando de recuperar el capital. Pero usted debe analizar, por eso hay que hacer proyecciones a largo plazo. La gente quiere ganar hoy, decir, no, yo invierto, yo necesito ganar el primer año. No, usted tiene que esperar, hacer un análisis financiero realmente si esto es rentable al cabo de 5, 10, 15, 20 años, dependiendo de la vida útil. Y todo esto es para lograr lo que se denomina la rentabilidad. Aquí no les vengo a hablar absolutamente nada nuevo, porque ustedes ya conocen el estado de situación financiera, ya conocen lo que es un estado de resultados. Y el flujo de efectivo lo vieron en la clase de finanzas. Entonces, ¿qué es necesario? Estos tres estados yo los necesito proyectar, porque yo no voy a analizar solo un estado financiero del año 1, el año 0, perdón, que es donde iniciamos, sino que yo necesito analizar 5, 10, 15 o 20 años dependiendo. Entonces, si ustedes ven en el diagrama que tenemos abajo, dice F1, F2, F3. Esos son cada uno de los flujos que tenemos en los proyectos. En este caso, suponiendo que este tiene un ciclo de vida de 15. Aquí es donde les menciono que es la importancia, ¿verdad?, del ciclo de vida del proyecto, definir un ciclo de vida. Y eso va a depender del producto que ustedes tengan, del proyecto que ustedes quieran emprender. Recordemos que no solo, aquí esta clase está orientada a un proyecto de negocio, pero esto también lo podemos trabajar en proyectos sociales, en proyectos gubernamentales, privados y demás. Y también aquí tenemos, con ello se puede definir la vida útil, en el cual se hará el análisis. Usted debe de definirlo desde un inicio. Se les aconseja siempre que analicemos 5 años, que es como lo más corto y preciso para saber. Ahora voy a llegar al fuerte del tema, que es donde quiero que presten mucha atención y que me hagan cualquier duda que tengan en el caso. Primero, el valor actual neto. Yo creo que esto ustedes lo vieron en lo que se llama métodos o matemáticas. Ustedes pudieron analizar en estudios actuariales la rentabilidad del valor actual. ¿Cuánto me cuesta hoy? Y si yo voy a recuperar esa inversión. Ahí es donde ustedes deben de identificar que mis flujos futuros, porque recordemos que es un pronóstico y es un proceso que estoy haciendo de una proyección, si esto yo voy a recuperar en mi primer periodo de operación la inversión y restando la inversión total expresada en cero, el VAN o el valor actual neto, no la VAN, tienen que decir el valor actual neto. Esta es la fórmula que ustedes conocen. Si se fijan en la sumatoria de los flujos de efectivo más la tasa, ¿verdad? Que tenemos una tasa de descuento, que es la que vimos en el flujo, y N, que es el número de flujos que usted va a tener. Por ejemplo, 5, 10 o 15 años. Entonces, si mi VAN es igual a 0, el proyecto se puede aceptar. Si es menor, no se acepta. Y si es mayor, sí lo vamos a aceptar, obviamente, ¿verdad? Pero si es igual a 0, necesitamos otro análisis, porque el valor actual neto por sí solo no se estudia, sino que aquí es donde viene la famosa TIR, que se le denomina tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno es mi tasa de descuento que hace igual a 0 mi valor actual. Yo voy a saber con la TIR
si yo voy a tener beneficios actualizados a futuro y aparte mis costos. Y ustedes pueden ver la fórmula que es similar a la del banco. Lo que agarra es que agarra todos los flujos y los convierte a cero. También estas se las traigo como adicional. Ustedes ya vieron punto de equilibrio. El punto de equilibrio yo necesito determinar si mis costos variables y mis costos fijos de acuerdo al precio que estoy ofreciendo. Ustedes, por ejemplo, los que están trabajando con la empresa de turismo, necesitan conocer cuál es el precio de punto de equilibrio que yo puedo ofertar si estoy haciendo un viaje de un día, si estoy haciendo un paquete de 3 días, si estoy haciendo un paquete de una semana o fuera del país. Ustedes necesitan saber el punto de equilibrio de cada uno de esos paquetes. Para los de productos artesanales, ustedes tienen que investigar de cada uno, desde las salsas, el de los chiles, el de las mermeladas, todo eso ustedes necesitan sacar su punto de equilibrio. ¿Y cómo? Sabiendo su precio de venta, que lo vimos en este mercado, y sus costos variables y costos fijos que los van a ir determinando. Les voy a dar un pequeño ejemplo breve. ¿Se acuerdan que hemos ido estudiando durante toda la clase lo que era el ejemplo de una ladrillera? Y entonces dijimos que esta iba a ser nuestra inversión inicial. Ahí los 450,000 lempiras es con lo que yo voy a empezar a operar ese negocio. Y ahí es donde metemos todos los costos que estuvimos viendo, los costos de operación. Aquí es donde la parte de terreno, si lo voy a alquilar, si lo voy a darle una remodelación o lo voy a comprar, dependiendo pues de la zona y de la vara cuadrada. Y ustedes todo eso lo hicieron en la distribución de planta. Y estos son los flujos. Y ustedes dirían, bueno, ¿y los flujos de dónde salen? Del estado de situación financiera, del estado de resultado y de los aumentos que tuvo el estado de situación financiera y las disminuciones en sus cuentas. Esa diferencia nos vino a dar nuestros flujos. Estos flujos ya están actualizados. Si ustedes se fijan, nosotros lo proyectamos ahorita 5 años. Ustedes van viendo el comportamiento que el año 1 los flujos fueron menores a lo que se refiere al año 5. Cuando nosotros aplicamos esta fórmula, ¿de dónde sale esa tasa de descuento? Bueno, imaginémonos que nos está dando fondos una tasa de un 10 o 12%, más la inflación 5 o 6, todo va a depender de la inflación. Ahorita estamos suponiendo una tasa del 5. Recuerden que son proyecciones a futuras. ¿Cómo calculo yo el valor actual neto? ¿Se acuerdan de la fórmula que les expliqué, que es la sumatoria de los flujos netos de efectivo, 1 más la tasa elevado a la periodo de tiempos? Y el valor, en la TIR, es que yo los igualo a 0. Pero, ojo, lo que acabo de encerrar ahorita en rojo, que es lo del valor actual neto, yo lo puedo hacer en Excel. ¿Cómo lo realizo? Bueno, coloco igual van, que lo vamos a ver en la siguiente clase, lo vamos a ver en Excel bien detallado, pero coloco igual van y selecciono mis flujos desde el año 1 hasta el año 5. Lo selecciono y esa va a ser la sumatoria, pero cuando yo necesito saber mi valor actual neto, le tengo que restar mi inversión inicial. Entonces, esta la voy a, como si está en negativo, la vamos a tener que poner en positivo, porque obviamente los signos diferentes, aquí volvemos a la matemática pura. Entonces, yo lo que voy a hacer, primero selecciono en el Excel, o lo hacen igual en la calculadora, pero como nosotros lo vamos a trabajar todo en Excel, todos los estados financieros, igual van, selecciono mis flujos y le sumo la inversión inicial al final para obtener mi valor actual neto. Si se fijan, es positivo, es mayor todavía que 0, el proyecto es rentable. Pero con esto no es suficiente para determinar si mi proyecto es rentable o no. Aquí es donde viene y hacemos la famosa TIR. Si ustedes se fijan en el recuadro que está en verde, selecciono todo. A diferencia del TIR y del valor actual neto, yo selecciono desde la inversión inicial hasta el año 5 y lo selecciono parejo. Entonces, todo lo que está en verde es lo que yo voy seleccionando. Si ustedes se fijan, hay una TIR del 45%. Como financiera, yo le diría que está muy alta. Tendríamos que analizar el proyecto si el proyecto realmente se acopla a este. Por ejemplo, cuando estuvimos trabajando la vez pasada con un proyecto de árboles, de productos teca, de árbol teca, perdón, vimos que una TIR debe andar entre el 16 al 20% para que pueda ser rentable, 22. Ya una TIR así muy elevada diríamos, pues, bueno, hay que ver el proyecto. Y hay que analizar, cuando yo les vea y ustedes me traigan una TIR, nosotros vamos a revisar todo lo que son los ingresos y los gastos para saber si hay una coherencia técnica, ¿verdad? Y que la investigación, ojo, esta TIR es mayor que mi tasa de descuento. Como es mayor, ¿qué quiere decir? Que se acepta el proyecto. Porque es mayor, obviamente 45 menos el 16% va a ser mayor. Entonces, eso indica que Alice está aceptando el proyecto y que ustedes lo van a aceptar. Si esta TIR le sale negativo desde un inicio y aprobaron bien los flujos de efectivo y vieron que todo lo hicieron bien, quiere decir, chicos, que su proyecto no es rentable. Y aquí es donde ustedes vienen y dicen, aquí es donde se estresa Mundo y Raimundo cuando van a esta parte, cuando la TIR y el valor actualmente no les da. No se preocupen, a la fuerza no tiene que dar. Hay proyectos que nos da una TIR igual a 0. Y ustedes dirían, ¿pero qué sucede en un caso de una TIR igual a 0? Bueno, simple y sencillamente
que el proyecto usted va a analizar. Una tira igual a 0 yo la acepto, porque la puedo aceptar. Pero yo analizo, me conviene un proyecto en el que no gano ni nada, solo trabajo para generar nada más y pagar gastos. Ahí es donde usted va a analizar. Pero ojo, hay proyectos que la tasa interna de retorno empieza después del 5º año, empiezo a generar ingresos. Hay proyectos que no son a los 5 años. Este solo es un ejemplo pequeño de la ladrillera. Si tienen alguna duda, me la hacen saber para poder terminar con el tema. Si tienen alguna duda. Bueno, y en resumen, podríamos decir que es necesario, jóvenes, que conozcamos los costos y los ingresos del proyecto y a detalle. Ustedes deben de hacer un análisis de cero, su estudio técnico, por eso es que nos tardamos mucho haciendo la parte del estudio técnico, porque estuvimos trabajando todos los costos. También es necesario hacer el punto 2, un análisis financiero. Necesitamos una proyección de estados y determinar los flujos de efectivo. Aquí los indicadores más factibles que conocemos todos los financieros son el valor actual neto y la tasa interna de retorno. Cada estudio en un proyecto de negocio es necesario para determinar. ¿Y cuáles son esos estudios? Es el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio legal, el estudio ambiental, el marco teórico que necesito saber. Todas esa parte de la idea de negocio me van a hacer un estudio para poder yo empezar a la planificación. Y como saben que todo, como ustedes son un equipo de trabajo y motivo en cada una de mis clases a que ustedes puedan trabajar en equipo. Y decía alguien que hablaba mucho sobre liderazgo. Él mencionaba que el trabajo en equipo es el secreto que hace que la gente común consiga resultados poco comunes. Así que ustedes les deseo éxitos en el proyecto, jóvenes, y vamos a estar trabajando más adelante, más a profundidad, y voy revisando los avances de cada uno de ustedes en el transcurso de la semana. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, Master Alice. Agradecemos su intervención. No sé si la compañera tiene alguna pregunta. ¿No? Muy bien. Bueno, muy bien. Muy bien, está bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Bueno, ustedes. entonces vamos a proceder aquí a cerrar la sesión. Queda grabada. Muchísimas gracias. Entonces ahora vamos a salir. Okay.